Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan, es un gusto verlos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Será salvo. Hermanos, hoy en día podemos ver muchas iglesias que lastimosamente se han inclinado en separarse de la historia cristiana e irse a la innovación teológica, donde los parámetros para interpretar la Biblia lo hacen en base a su propio entendimiento, cuando en el principio de la iglesia se requería más bien ser un cristiano que defiende ardientemente la fe que le ha sido entregada. Por ejemplo, Judas en su carta, en el versículo 3, nos advierte de esto. Él dice lo siguiente, escuche bien, hermano: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este pasaje, hermanos, de Judas, nos dice algo muy importante que debemos nosotros atender, de cómo debería ser nuestra actitud cuando vamos a confesar nuestra fe. Dice que debemos contender ardientemente por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué debemos nosotros ser contendiosos o ser violentos? No, eso no quiere decir el escritor que seamos, sino que seamos valientes para confesar la fe que nos ha sido depositada. Hermanos, la fe cristiana es algo que le ha confiado al pueblo consagrado de Dios. Y eso el credo nos lo recuerda. Nos recuerda que debemos profesar que creemos en Dios Padre Todopoderoso, que es creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su unigénito Hijo, y en su Espíritu Santo, cuyo mensaje del credo están reveladas en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, es importante decir lo siguiente: todo creyente debería ser un defensor de la fe cristiana. Repito, hermanos, todo creyente debe ser defensor de la fe cristiana. Y para ser defensor, hermanos, hay que tener, ¿qué cosa? Valor de transmitirlo y difundirlo. Como precisamente muchos hermanos en la antigüedad lo hicieron, sin importar el resultado que iban a tener. Como ya sabemos, algunos fueron perseguidos, otros encarcelados y algunos asesinados de una manera terrible, y todo por causa del Evangelio. De modo, hermano, que habiendo entonces dicho esta pequeña introducción, quiero el día de hoy seguir con nuestro estudio del credo de los apóstoles. La semana pasada, nuestro hermano Juan nos introdujo a esta declaración histórica temprana de la fe cristiana que fue y es utilizada por un sinnúmero de creyentes a lo largo del tiempo. Esta declaración, hermanos, recordemos
que se resume la fe cristiana fundamental, indicándonos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. El credo, hermanos, está dividido en 3 partes: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Ya nuestro hermano nos lo dijo, abarcó la primera parte la semana pasada, que se trató del Padre. Hoy y en las próximas semanas, si Dios lo permite, abarcaremos la segunda parte que habla acerca del Hijo. Y en esta segunda parte, hermanos, que vamos a ver, será la más extensa del credo, ya que está consagrada a Cristo, y esto no porque los temas del Padre y del Espíritu Santo no sean importantes, porque si usted notó, el credo de los apóstoles, en una parte pequeña está el Padre y el Espíritu Santo también en una parte pequeña, y todo habla del Hijo, la mayoría del credo. Pero eso no es lo que quiere decir que es menos importante el Padre y el Espíritu Santo, no, sino porque la identidad de Cristo fue un tema debatido durante los primeros siglos del cristianismo. La gente se preguntaba, ¿quién es el Cristo? ¿Recuerdan Mateo 16:13? Cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ¿qué decía la gente sobre él? Algunos dijeron, bueno, es el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos decían que eran algunos de los profetas. Y esto precisamente, mi hermano, es que los judíos en ese tiempo, conversos, ya conocían algo sobre el tema del Padre, pero la figura de Jesucristo era un misterio que se iba revelando y se continuaba revelándose aún en los tiempos post-apostólicos, y que fue necesario e importante presentar mediante declaraciones de fe quién era el Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con nuestro sermón que tiene como título: Creo en Jesucristo, el unigénito Hijo, nuestro Señor. Y lo he dividido en 3 partes, en 3 puntos. Primero, vamos a ver Jesús el Cristo. Segundo, el unigénito Hijo. Tercero, Cristo nuestro Señor. Y finalmente veremos una conclusión y aplicaciones. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta hora. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu divina misericordia de habernos traído el día de hoy a tu casa. Gracias, Señor, porque sin duda alguna es tu misericordia, tu bondad, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos imparte, Padre Santo, la oportunidad de poder ser exhortados en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender. Ayúdame a ser, mi Dios amado, claro en lo que he preparado para predicar, Señor. Sea tu Espíritu, mi Dios amado, abriendo los corazones de aquellos que no te conocen, abriendo sus ojos para que puedan ver el Evangelio. Y a nosotros, mi Dios amado, que te conocemos, a que podamos, mi Dios amado, poner por obra lo que usted, mi Dios amado, tiene para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en primer lugar vamos a ver Jesús el Cristo. El credo dice, en primer lugar, creo en Jesucristo. Mis hermanos, el nombre de Jesucristo está compuesto de la palabra Jesús, que significa Salvador, y de la palabra Cristo, que significa ungido. Vaya por favor a los siguientes pasajes. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11.
Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Con estos pasajes, hermanos, podemos ver que la persona de Jesús se le llamaba Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, porque precisamente es el prometido a Israel. Dios prometió a su pueblo un Salvador. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. De manera que llamarlo Jesucristo, estamos resaltando de una manera segura que Él es nuestro Salvador, y el que prometió de manera fiel fue nuestro amado Dios. Así que cuando leemos creo en Jesucristo, lo que el credo está haciendo es llevarnos a lo básico, donde nosotros podemos ver la fe que ha sido depositada con confianza de nuestros antepasados, de la palabra de Dios, y cómo debemos relacionarnos con la persona de Jesucristo. Y es que al mencionar su nombre, hermano, si entendemos su significado, confesamos que somos un pueblo necesitado y débil, indefenso y desvalido. Y solo aquellos que tienen como bancarrota espiritual el que necesita un Salvador, podrá confesar que Jesús es el Señor, es el Cristo. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 36, por ejemplo, encontramos a Pedro dándonos el elemento esencial de la predicación, que es Dios salvándonos por medio de Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 36, 38. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, cómo Pedro en su predicación hace mención de que Dios nos ha salvado por medio del Señor Jesucristo. Dice: Dios le ha hecho a que ustedes crucificaron, Señor y Cristo. Y también lo hacen los pasajes de Hechos, del libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, versículo 18 al 21, y Hechos capítulo 4, del 8 al 12, donde proclama con valentía que el único medio que los hombres tienen para ser salvos es el de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, toda obra, hermanos, que pueda intentar los hombres acerca de su salvación es totalmente nula, porque no se encuentra en la roca infalible, en la roca que no será conmovida, cuyas promesas las mantiene firmes, porque vienen de parte de aquel que es bueno y misericordioso, nuestro Padre Celestial. Ahora, mis hermanos, las Sagradas Escrituras no solamente nos ha revelado que aquel nacido en Belén era el Cristo o el Mesías, sino que también nos revela que es el Hijo de Dios. Y esto me lleva a nuestro segundo punto: el unigénito Hijo. El credo dice, en segundo lugar, su unigénito Hijo. Hermanos, hay solamente una verdad gloriosa que usted y yo estamos de acuerdo. Seguramente, sí o no, que las Escrituras
nos indica que la única razón por la cual podemos llegar a ser llamados hijos e hijas de Dios es porque Jesús es en verdad el unigénito Hijo de Dios. ¿Creemos en eso? Por supuesto. Acompáñenme, mis hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el término del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, precisamente en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando Dios le promete a David que su hijo Salomón iba a construir un templo. Él le dice algo interesante: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, aquí se interpreta y nos da la noción de que cuando hablamos de hijo, siempre está relacionado con el reinado davídico. Es decir, que el Mesías sería el rey de Israel y al mismo tiempo un nuevo David, porque sería el Hijo de Dios. Su reinado iba a ser para siempre. Y podemos ver precisamente que esto se cumplió. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, vaya conmigo, podemos ver cómo nuestro buen Dios da un maravilloso testimonio delante de todos de que Jesús era su Hijo. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Mateo 3, versículo 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta escena, hermanos, es hermosa, porque demuestra una vez más lo fiel que es nuestro Dios a sus promesas. Él prometió un Salvador, recuerden, que además este sería rey, profeta y sacerdote, y aparte sería su propio Hijo, el único que podría dar un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Cuán preciosa es su gracia, hermanos, y perfectos son sus caminos, que solamente Cristo, el Señor, puede perdonar pecados. Sencillamente podemos decir lo que dijo Jonás, que la salvación solo le pertenece al Señor, y a Él solamente sea la gloria. Amén. Ahora, esto es lo que acabé de mencionar, por supuesto, podemos confiadamente decir amén, porque exactamente las Escrituras nos revelan sobre el origen de dónde vendría el prometido de Dios y cuáles iban a ser sus oficios que iba él a desempeñar. Sin embargo, en otro sentido más profundo, a Jesús se lo conoce también como Hijo de Dios, porque precisamente es la segunda persona de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Esto quiere decir que Él es, antes de su encarnación, Él ya existía.
Nuestro Señor era el unigénito Hijo del Padre, eterno. El credo niceno, otra declaración histórica del concilio ecuménico que se celebró allá por el año 325, para expresar una defensa contra las herejías de Arrio, donde éste afirmaba que Cristo no era Dios, sino la primera creación y criatura de Dios, por lo cual tuvo que haber un concilio para poder entonces defender y también de echar abajo las indicaciones y las afirmaciones de Arrio. Y mira lo que dice el concilio ecuménico de credo de Niceno. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Fíjense, mis hermanos, que el credo niceno utiliza un lenguaje bíblico y sencillo para así poder comunicar que Jesús es el Hijo unigénito desde la eternidad y no creado, dándonos entonces a que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, de que el Hijo no es una criatura, porque ninguna criatura podría habernos salvado, hermanos. Solamente Cristo, el unigénito Hijo del Padre. Las Escrituras enseñan entonces claramente la preexistencia del Hijo de Dios. Y en virtud a eso, hermanos, de esta verdad que acabé de mencionar, la doctrina de la unión con Cristo que tenemos por medio de la fe, nosotros podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Él lleva a muchos a la gloria y por medio de su expiación somos adoptados como hijos e hijas del Altísimo. Como declaró el apóstol Pablo en Romanos 8:17, que somos coherederos con Cristo. Ahora bien, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a ver nuestro último punto, que es el Cristo nuestro Señor. Porque las Sagradas Escrituras no solamente nos ha revelado que Jesús es el Cristo o el Hijo unigénito de Dios, sino que Él además es nuestro Señor. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de sus frutos. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje, hermanos, podemos encontrar el resultado de la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Nuestro amado Señor voluntariamente se despojó a sí mismo y así se hizo carne, habitó entre nosotros para salvar a un pueblo con la cual estaba inundado de pecados, y así muriendo por aquellos que no merecían, de manera sacrificial en la cruz del Calvario, murió en la cruz conforme al plan y consejo eterno de Dios, para que hoy tengamos vida.
Ahora, ¿cuál fue el resultado de toda esta hermosa obra de nuestro Dios, hermano? El resultado dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Pero también para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, Cristo se convirtió en Señor, el Rey davídico eterno de un pueblo necesitado de su gracia. De manera que, hermanos, todo aquel que verdaderamente diga Jesucristo es el Señor, es un cristiano. Pero escuche bien, todo aquel que verdaderamente diga Jesucristo es el Señor, es un cristiano. Porque si puede decirlo, quiere decir que para él es Jesucristo, es único y está dispuesto a obedecerle como a ningún otro. El que la palabra de Dios nos diga que Jesucristo es el Señor, hermanos, eso debería causar en cada uno de nosotros la necesidad de vivir siempre para su voluntad, en obediencia a su voluntad. Por supuesto, aquellos que viven con una fe falsa y que ponen su confianza en una sola cosa, como por ejemplo el que sea Jesús su Salvador nada más. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador y no como Señor. Es posible que tal persona esté adorando a alguien que no es la persona de Jesucristo, de lo que dice la Sagrada Escritura, sino está adorando a alguien que ha creado su imaginación, lo ha hecho tal cual se lo ha dicho su corazón. Y esto, mis hermanos, es lamentable, porque existen personas que hasta se oponen a la doctrina del señorío de Cristo, por la sencilla razón de que la palabra Señor se ha convertido en un término que tiene una connotación negativa, donde se alude a poderes jerárquicos, donde se impone sobre las demás personas y de manera arrogante y sin misericordia les da lo que él quiera, y por esa razón se quedan con la parte de que solo queremos el Jesús Salvador, el Jesús amoroso, que por supuesto la han distorsionado por el mal entendimiento del ministerio de Jesucristo. De manera que aquellas afirmaciones que yo he mencionado en este momento, hermanos, de estos grupos que desean vivir sin el señorío de Cristo, porque les hace ruido y no soportan sus implicaciones, deben de saber que están en un terrible error y por lo cual deben arrepentirse de manera urgente, porque demuestra una vez más no solamente su inmoralidad, sino la ignorancia supina de las funciones importantísimas que tiene Cristo como sacerdote y rey. El mismo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, por favor, vaya conmigo. Lucas 6, 46, podemos ver aquí que él no tenía ningún problema que lo llamen Señor. Más bien, lo que a él le molestaba era la hipocresía de algunos que le llamaban Señor, pero ellos al final no le obedecían. Vaya conmigo, por favor, el pasaje de Lucas 6, versículo 46 al 47. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y de ahí en adelante, lo puede leer en su casa, hermano, nuestro Señor hablará sobre aquel que construyó su casa sobre la arena o la tierra, que en Lucas dice, y el otro sobre la roca, indicándonos de aquellos que han recibido en verdad la palabra de Dios, la pueden poner por obra, es decir, la obedecen. De manera que, hermanos, todo aquel que ha experimentado la salvación tiene la necesidad urgente de confesar que Jesucristo, el unigénito de Dios, es su Salvador, pero al mismo tiempo es su... su Señor. Amén.
Conclusión. En primer lugar, hermanos, vimos que confesar a Cristo como Salvador y Señor es fundamental para la fe cristiana. El credo de los apóstoles, hermanos, nos guía hacia una comprensión profunda de quién es Jesús, el Cristo, el unigénito de Dios y nuestro Señor. Esta confesión basada en la palabra de Dios no solo afirma su papel como Salvador, que vino a redimirnos de nuestros pecados, sino también como Señor, a quien debemos rendir plena obediencia y devoción. Reconocer su señorío, hermanos, implica una vida transformada, dirigida por su palabra y dedicada a glorificarlo en todo momento. En segundo lugar, vimos que la divinidad de Cristo refuerza nuestra esperanza en la salvación. Jesucristo no es solo una figura histórica o un líder religioso que debemos imitar, como algunos dicen. Él es el Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado, quien fue enviado para cumplir la promesa de salvación. A través de su sacrificio perfecto, se convirtió en el único medio para nuestra redención y reconciliación con el Padre. Como el Hijo unigénito comparte plenamente la esencia divina, hermanos, y su resurrección asegura la esperanza viva de todos los creyentes. Y esto nos anima a proclamar con valentía que nuestra fe está cimentada en la obra única y completa de Cristo. Y finalmente vimos, hermanos, que vivir bajo el señorío de Cristo implica fidelidad y obediencia. Hermanos, confesar que Jesús es Señor no solamente es una declaración verbal, sino una manifestación visible de nuestras vidas diarias. Su señorío exige que nuestra voluntad se someta a la de Él, reconociendo su autoridad suprema y obedeciendo sus mandatos con amor y gratitud. Por otro lado, rechazar el señorío de Cristo equivale a una fe incompleta y distorsionada. Ser verdaderos discípulos implica vivir con la convicción de que Jesucristo es tanto nuestro Salvador como el Rey eterno que gobierna, sobre todo llevando nuestras vidas hacia la santidad y la fidelidad de nuestro Dios. Querido amigo que estás el día de hoy en este lugar, ¿es Cristo tu Salvador? ¿Él es en verdad y realmente tu Señor? Puede ser que digas, yo creo en Jesucristo y tal vez sea salvo, pero me cuesta obedecerlo, dices tú. Si estas son tus palabras, pues déjame decirte que si a ti te cuesta obedecerlo, es porque no has reconocido que Cristo es tu Señor. Y lo más seguro es que Él tampoco sea tu Salvador. Y en otras palabras, prácticamente tus esperanzas han estado en todo este tiempo descansando sobre un fundamento que es el fundamento de la arena. Pero déjame decirte, querido amigo, que tengo buenas noticias para ti. Mi Dios es un Dios misericordioso que precisamente en Isaías 55:7, Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De manera que hoy te exhorto, querido amigo, a que vengas en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Cree en Él y no en ti, no en tus buenas obras, porque precisamente tú no tienes nada que puedas ser recompensado o puedas ganar la gracia de Dios. Pero déjame decirte, amado y querido amigo, que mi Cristo sí. Él es quien pudo cumplir con el estándar moral de Dios. Él pagó el gran precio de la salvación y ahora sirve como profeta y rey. Dime,
querido amigo, ¿por qué no has de venir a Él ahora? ¿Qué es lo que te detiene? De manera que hoy, querido amigo o amiga que estás aquí, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. No sigas en tu vida obstinada y rebelde, realizando, calmando tu conciencia en cosas que perecen y que no hay vida en ellas. Más bien ven de manera urgente y mira al gran Salvador y Señor Jesús. Él te puede salvar del juicio que hoy está sobre tu cabeza. Él te puede salvar de la ira venidera. Él puede salvar de todos tus pecados y llevar tu vida completamente hacia su voluntad y convertirte en su siervo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante Él y confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ya, mis hermanos, quiero llamarlos a que reflexionemos sobre lo que nuestro buen Dios espera de nosotros y la importancia de vivir en su voluntad para su gloria. Recordemos la importancia de la oración, la lectura de la Biblia y el arrepentimiento de los pecados. Recordemos la verdadera devoción hacia Dios y cómo debería manifestarse Él en nuestras vidas diarias. Recordemos la necesidad de ser constantes en nuestra negación a nosotros mismos y a obedecer cada detalle que nuestro Señor nos dé por medio de su palabra. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Por supuesto, mis amados hermanos, que el amor y la benevolencia de nuestro Dios no se basa en algo que haya en nosotros, porque precisamente no hay nada, no hay cosa alguna por la cual Dios lo podamos sorprender. Ese no es el caso, porque precisamente su amor y su benevolencia nos ha llegado a nosotros por pura gracia, la razón por la cual hoy, querido hermano, hoy somos salvos. Sin embargo, aunque esto sea verdad, que la salvación es por pura gracia, y la creemos de todo corazón, por supuesto, no olvide que nuestro buen Dios se deleita en la obediencia a sus mandamientos, que su gracia produce y muestra su deleite revelándose a sí mismo de una manera más profunda a los creyentes que le obedecen. Salmos capítulo 25, versículo 12 al 14 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.